Donald Trump dice que lloraría si Puerto Rico se convierte en estado. El gobierno anuncia por todo lo alto que ya está disponible la tablilla conmemorativa del aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos. Para discutir este y otros temas están con nosotros la representante del PIB, Adriana Gutiérrez, y el legislador municipal de San Juan, Víctor Berrío. Gracias a ambos por estar con nosotros. Víctor, buen día. Bienvenido y buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, desde ayer hasta el 30 de junio del 2027 estará disponible esta tablilla, pero ¿era necesario hablar de esto ahora? No, por supuesto que no. Yo creo que en la pregunta está la respuesta y el país lo sabe, ¿verdad? Estamos, y aquí un poco es llover sobre mojado y lo hablamos mucho, pero estamos en un país donde no hay agua y no hay luz, para empezar. Y entonces que la Asamblea Legislativa esté disponiendo de sus recursos y de su tiempo y energía en este tipo de asuntos que para nada cambia la realidad de la gente que quiere que se resuelvan los asuntos apremiantes, pues, ¿verdad? Deja mucho de decirle cuáles son las prioridades, no solamente de la Asamblea Legislativa, sino de esta administración en un momento donde estamos viviendo profundas crisis. ¿A qué estaban dirigidos estos fondos? Pues estos fondos, al igual que todos los años, hay una tablilla conmemorativa. Estos fondos se mantienen igualmente, llegan al Fondo General a través del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que no es que se añaden fondos adicionales, y es una tablilla que es opcional, no es algo obligatorio para que cualquier persona que saque un vehículo durante este año fiscal tiene la opción de escoger esa tablilla, al igual que muchas otras opciones que hay en la ley que pueden escoger. No es que es obligatorio que la persona tiene que coger esa tablilla, y sigue costando los mismos $22, que no cambian nada en ese sentido. Y obviamente esto se conmemora solamente una vez. Tú no conmemoras 250 años de la nación americana dos veces, que por eso tenía que aprobarse antes de que acabara la sesión para que pudiera aplicar en el año correspondiente a los 250 años. Sí obliga a los carros oficiales del gobierno de Puerto Rico a tener que comprar esas tablillas en este año. Así que sí hay unas obligaciones y hay unos costos, ¿verdad?, en la confección de este tipo de tablillas, pero sí, yo creo que la pregunta y la mayor preocupación o lo que refleja es una desconexión con los asuntos que la Asamblea Legislativa sí debería estar trabajando, como los problemas de agua, como el problema de luz, como el problema de la falta de atención e inseguridad en la sociedad en general, pero sobre todo en los adultos mayores, que hemos visto muchas, ¿verdad?, situaciones preocupantes en los pasados días, y la reforma contributiva, por ejemplo, y estamos, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa tiene un trastoque ahí de prioridades que se reflejan en este tipo de medidas. Me corrigen si no es así, pero estos fondos inicialmente eran para la fiesta del 4 de julio y luego cuando llega a la Cámara esto cambia. ¿Por qué? Así fue. Precisamente por la atención que se llamó, ¿verdad? Esto fue una medida que se aprobó mediante descargue, sin vistas públicas, sin una discusión responsable, como pasa en muchas ocasiones, y dentro de esos lenguajes que se incluyeron era que el dinero iba a estar destinado para la celebración de estos actos. Finalmente se dijo, ¿verdad? Se denunció, sobre todo por parte también del senador Adrián González del Partido Independentista, lo que contenía y las preocupaciones de que este dinero iba a ir dirigido a esto, y tampoco iba a ser para un fondo para cubrir, por ejemplo, las necesidades de infraestructura dentro del propio Departamento de Transportación y Obras Públicas. Finalmente sí, como parte de esos trámites y por el revuelo que causó y ¿verdad?, las preocupaciones en generales, pues entonces fue un lenguaje que tuvo unas enmiendas. Al final no se especifica, pero sí, pues serán fondos, me imagino, que irán destinados al Fondo General, luego de descontar lo que cuesta la creación de esta tablilla. O sea, Víctor, esto es una pérdida de tiempo con tantas situaciones apremiantes. Pues realmente el costo, como menciona la representante, el costo de esta tablilla ya está cubierto, al igual que todos los años, todas las tablillas que se crean. En el sentido de a dónde iban los fondos, se enmendó, que en efecto fue una buena enmienda, para aclarar de que fueran al Fondo General como se establece con todas las tablillas que se crean conmemorativas, y a su vez el dinero para las actividades de estos 250 años tanto se está cubriendo con fondos privados como con una asignación que fue de una enmienda al presupuesto aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal de $1 millón. Bueno, aseguraron en otros temas que hay chavos para cubrir la reforma contributiva. Sin embargo, no vemos que el tema, por lo menos en la pasada sesión legislativa, se tocó o se terminó de aprobar. ¿Por qué? Pues realmente, en cuanto a la reforma contributiva, se aprobó el incentivo reintegrable o el cheque para ti, como estableció la gobernadora, que costó 554 millones.
Originalmente se había establecido de que la reforma contributiva iba a tener un costo total de 554 millones. A lo largo del proceso, mediante las vistas públicas que se realizaron, que hubo 5 vistas públicas, se estableció de que el costo total realmente iba a ser cerca de 830 millones de dólares porque conllevaba una reducción de 280 millones que actualmente la gente ya recibe bajo un descuento de un 5 u 8% dependiendo la cantidad de ingresos y en ese proceso es que se radica el cheque para ti, para que entonces llegara directamente, ya que se acercaba el proceso de erradicación de planilla y pues no había tiempo suficiente para poder programar. Estas programaciones, como estableció el secretario de Hacienda en las vistas públicas, conllevan un periodo de entre 4 a 6 meses no daba tiempo suficiente para establecerlo. Ahora, cuando inicie la nueva sesión legislativa en agosto, se supone que OGP, al hoy establecer de que sí, en efecto, hay un dinero que va a sobrar del presupuesto de Puerto Rico, que va a haber un exceso en recaudo, pues puede enviar esa comunicación a la Comisión de Hacienda para que continúe el proceso de la reforma contributiva y se logre ese anhelado suspiro para la gente y que pueda tener esa baja en contribución. Sí, yo quisiera añadir, ¿verdad?, que esto de hecho toma tiempo, por supuesto, para que sean unas reformas que se puedan presentar de una manera que podamos tener la certeza de que son sostenibles a largo plazo. Claro. Y que no se cree otra vez unas impresiones sobre la ciudadanía que al final son promesas incumplidas, pero esto es una promesa que fue la primera promesa de campaña y estamos desde el primer día de la primera sesión en esta Asamblea Legislativa. Se dijo que se iba a atender y a trabajar y ya, ¿verdad? Vamos por la mitad del cuatrienio y es un asunto que era de los más apremiantes, que incluso recordamos que la gobernadora hizo una promoción de promesa cumplida, pero al final no tenemos esa reforma contributiva y es uno de esos asuntos que en vez de estar legislando sobre las tablillas conmemorativas, tendríamos que estar invirtiendo nuestro tiempo en la Asamblea Legislativa para esos asuntos que al final es justicia para la clase trabajadora. Claro. Y además uno habla de los excesos en el gobierno y bueno, eso será parte de la discusión en vistas públicas, pero también uno se pregunta cómo es que hay excesos en el gobierno fiscal y no hay agua y no hay luz y hay tantos problemas y deficiencias en el sistema de educación, a los niños y niñas de educación especial, a la Universidad de Puerto Rico, a los adultos mayores, y son preguntas, ¿verdad?, que en ese proceso de vistas públicas esperamos que se respondan con seriedad y responsabilidad. Gracias a ambos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora seguimos con más de En la Mañana. Vamos con Johnny y con Wandita que nos cuentan qué es lo próximo. Interesante.